Hola, mi nombre es Wilka Roig, soy fundadora y directora de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro, también directora académica de su espacio formativo para la integración de la muerte y cofundadora de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo. Y hace un año me contactó el director del documental Los Últimos Días Extáticos, un documental que demuestra, ilustra y presenta el último deseo de un joven que moría de cáncer cerebral, de compartir su muerte con el mundo e invitar a que podamos considerar morir conscientemente y sin miedo. En aquel tiempo, Scott, el director, estaba muy interesado en ver cómo su documental podía de alguna forma contribuir a la evolución de nuestra cultura de muerte en Latinoamérica. El joven de la película fue un joven que viajó por todo el mundo y aprendió muchísimo de otras culturas, y parte de su último deseo era también llegar a esas otras culturas que tanto le enriquecieron su vida. Y por esto exploramos la posibilidad de traer el documental a Latinoamérica y empezamos por México. En noviembre y octubre del año pasado hicimos una gira piloto presencial con el documental, con subtítulos en español, para ver cómo las comunidades respondían a lo que el documental presenta. Y nos dimos cuenta que es una herramienta que nos permite contemplar muchas cosas acerca de la vida, de la muerte, de morir en comunidad y de todo lo que podemos hacer para tener una mejor muerte, y que pudimos de esa manera tener conversaciones profundas, contemplaciones importantes que pueden ayudarnos a mejorar la calidad y la dignidad al final de la vida para todos, no solamente en Latinoamérica, sino globalmente. Me tocó profundamente. Encontré maravilloso cómo logra captar ese amor, ese acompañamiento al lado de la cama, ese acompañamiento en comunidad que se forma en la familia que acompaña a morir. Encontré que estaba muy bien logrado, realmente impactante cómo logra transmitir la verdadera esencia del proceso de morir. El documental para mí movió un montón de cosas, removió un montón de cosas a la gente que estuvo presente. Me pareció una herramienta excelente para poder difundir el mensaje de que la muerte es parte de la vida y que la gente comience a ver la muerte con mucho más amor que con miedo. El documental estuvo hermoso porque poder ver a la muerte tan cerca, poder ver el proceso completo, y también quedé enamorada del proceso de lo que hace una dula de muerte o de fin de vida, ese acompañamiento tan profundo, tan respetuoso y tan amoroso, de verdad que estuvo increíble. Dándonos cuenta que el documental puede servirnos de esta forma, quisimos entonces involucrar a más personas de otros países para que también tuvieran la experiencia y entendieran cómo pudiera esto servir a sus comunidades. En el segundo encuentro de la red que hicimos en San Miguel de Allende, presentamos el documental, nos acompañó el director y pudimos profundizar aún más con todos los temas que este documental nos presenta. Y ahora tenemos toda la intención de lanzar la primera gira virtual en Latinoamérica con el documental, esperando que, igual que nos ha enriquecido a nosotros, pueda seguir enriqueciendo a nuestras comunidades por toda Latinoamérica. Me pareció muy cuidado, me pareció muy real, me hizo conectarme con mi propio proceso de muerte cuando me tuve que despedir con mi madre, y eso para mí fue muy acompañador. Me hizo darle un sentido a la culpa innecesaria que viví en el proceso. Creo que todo el mundo debería ver el documental, pero siempre estar acompañado de alguien que pueda cerrar estos ciclos para que de manera saludable pueda ser aprovechable. Bueno, yo creo que The Last Static Days es un documental que debería ser mostrado a todo el mundo. Es muy importante y muy simbólico en la medida en que recoge como hoy la sociedad actual, esta del 2024, está procesando y está contando la muerte de una forma distinta. Y como eso se ocurre en un contexto moderno que combina prácticas ancestrales y que vuelve atrás y que llama a una comunidad para que acompañe a alguien que muera. El documental me pareció que fue hecho de una forma tan prudente, tan sentida,
tan emotiva, de una forma en la que el equipo, al ser parte de ese movimiento de acompañamiento, pudo estar de una forma tan silenciosa, pudo estar presente de una forma tan sigilosa, siendo parte de un momento tan sagrado. Me conmovió completamente y es algo que todos merecen ver, porque definitivamente fue una experiencia única. Miembros de la red que vinieron de 11 países en Latinoamérica a San Miguel de Allende estarán ahora organizando estas presentaciones del documental, seguidos por un conversatorio para poder profundizar en los temas. Estaremos entonces presentando esta gira virtual en diferentes lugares en Latinoamérica. Estaremos invitando a personas que se puedan unir virtualmente para poder empezar a tener estas conversaciones y ver hasta dónde llegamos. Eventualmente sí habrá más proyecciones presenciales, ya después que entendamos que el documental está bien recibido y que nos está apoyando en lo que estamos tratando de hacer, que es evolucionar nuestra cultura de muerte.